luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Neuroconciencia, de Fundación AISER. Con Ana Mena. Buenas, ¿qué tal? Estamos otra vez en el podcast de Neuroocupación de la Fundación AISE. Esta vez nos hemos lanzado también en formato vídeo, estamos por Zoom, entonces bueno, ya en Spotify nos escucharéis, pero si queréis también podréis ver nuestro vídeo en YouTube. Y bueno, felicitaros el año, lo primero. Este sería el 9º capítulo de nuestra sección Neuroocupación y el primero de 2023. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Nos apetecía empezar por algo totalmente diferente. Recordad que los capítulos anteriores estuvimos hablando de dolor y nos hemos aventurado un poco con el tema de sexualidad y terapia ocupacional. Entonces, bueno, a ver qué tal se nos da. Hemos traído un artículo que nos pareció interesante y me acompaña mi compañera Inmaculada Vico y Mercedes Fernández, que somos las tres al final que estamos aquí pilotando un poco esta sección. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos aparece el artículo y, bueno, a ver qué tal las conclusiones que sacamos, ¿no? Eso es. Bueno. Aquí estamos. Sí, ¿no? Y qué raro vernos aquí en vídeo. Mucho, pero venga. Está bien, está bien. Bueno, pues el artículo es de Rosenbaum, creo que se dice, y su equipo. Y bueno, trata sobre la función sexual en pacientes después de un accidente cerebrovascular. Y la verdad es que hace como un estudio en bases de datos, ¿no?, de todas aquellas afectaciones a nivel de la esfera sexual que sufre el paciente con secuelas tanto físicas, cognitivas y demás después de sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, nosotras es cierto que tenemos experiencia en la clínica con pacientes con patología neurológica, pero sí que cogíamos un poco más en este estudio, en esta comprensión o en el tratamiento de las afecciones sexuales que pueden sufrir. Y bueno, aquí nos recoge un poquito después de una investigación, una metodología de investigación que hacen sobre qué tipo de secuelas son las que más sufren este colectivo, tanto en hombres como en mujeres. Es cierto que no hacen una gran diferencia en tanto afectaciones por género y sexo, pero sí en función un poco sobre las barreras físicas y las secuelas cognitivas que puedan tener. No sé vosotras, no sé si os ha parecido, habéis visto algo muy diferente a lo que imaginabais, o habéis visto algún tipo de paciente con este tipo de afectaciones en clínica, aunque no hayáis tratado directamente. Contadme un poco vuestra primera impresión con el tema y con el artículo. Pues a mí me ha resultado todo muy familiar. Pues tanto, bueno, información que desconocía por no estar hablada, por ser una información no hablada con los pacientes, y justamente de lo que habla el artículo, que es una información de la que, pues bueno, no se suele hablar, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante que este tema se vaya poniendo sobre la mesa. Y sí, yo creo que dentro de las áreas que están afectadas en el paciente con ictus, pues bueno, es verdad que cada uno vive la sexualidad de una forma, pero hay personas para las cuales pues sí que es una parte importante de su vida, y es una lástima que no haya esa confianza ni del profesional en abordar el tema,
ni del paciente en plantearlo al profesional, ¿no? Y bueno, pues eso me ha parecido, pues bueno, un artículo pues muy majo, de lectura muy fácil, muy rápida. Y luego el método este que comenta, el enfoque Plicit, el modelo Plicit que habla en la discusión, yo no lo conocía, y entonces pues me parece pues también muy interesante. Además he trasteado un poquito y sí que hay cositas en español, entonces que nos podemos formar un poquito, aunque no sea tanto para abordarlo como si fuera un experto, pero al menos que no nos tiemblen las piernas si el paciente nos dice algo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y sí que es un tema, a ver, no me lo han planteado muchos pacientes, pero bueno, algunos sí que. Recuerdo una mujer, además una mujer y mayor, que dice, sería el prototipo menos esperable. Y recuerdo que nos decía, de las cosas que me has hecho en falta es follar. Y lo decía así. Y pues bueno, claro, ahí hay que dar una respuesta, aunque no sea la respuesta al problema, pero sí cuando un paciente te hace una demanda de este calibre, no te puedes quedar con cara de póker, no. Claro. Además, muchos estudios hablan que los pacientes prefieren que sea el profesional el que cree ese espacio de pregunta, de conversación. Además, yo con algunos que sí que tengo un vínculo un poco más cercano y estos temas se pueden conversar, ellos me lo muestran, ¿no? Tú pregúntame, que yo como que también un poco creo que, o por lo que ellos también me cuentan, se les ha olvidado un poco qué temas son cómo plantearlo, cómo iniciar una conversación de ese tipo. Tienen ahí como un poco olvidado, y como que reconstruir un poco otra vez su sexualidad les cuesta. Entonces, muchas veces a mí me dicen, bueno, tú pregúntame y yo te voy contando, ¿no? Que me siento como más cómoda, porque de primeras como que no me sale iniciar una conversación de este tipo. Y luego recuerdo también otro caso de una compañera mía y yo que estábamos terminando de valorar, una pareja, 50 años, 50 y algo podían tener, y jóvenes. Y bueno, una vez que ya terminamos la valoración y demás, la mujer nos dijo, sí, todo está muy bien, lo hemos entendido perfectamente, pero no me habéis dicho qué va a pasar con el sexo después del ictus. Y yo necesito saber si vamos a tener orgasmos post-ictus. Y fue como, mierda, o sea, joder, qué mal lo hemos hecho, coño, porque a lo mejor lo que más les interesaba a esta familia era eso, y hemos pasado, pero vamos, ha pasado por completo. Entonces, creo que sí que somos los primeros que se nos olvida, somos los primeros los que no tenemos tantas herramientas, no tenemos tanta información, no lo hemos integrado en nuestro quehacer como terapeuta. Ahora el marco de la OTA, la cuarta edición lo ha integrado un poco más, como una actividad de la vida diaria, como dentro de ámbitos de la participación social, las relaciones íntimas con personas de tu mismo sexo, tu mismo tal. Entonces creo que bueno, que se está intentando meter un poquito el tema de la esfera sexual del paciente, no solo como una actividad cotidiana del día a día básico, reproductivo como era antes, sino de disfrute sexual dentro de una básica de la vida diaria, como cuidado propio también del cuerpo, como participación social, pero también un poco se le está dando esa importancia a son cuerpos que han sufrido una lesión, son cuerpos que tienen unos cambios, son cuerpos que ahora están dependiendo de que una persona les ayude a su quehacer diario más básico, más íntimo, como ducharse, lavarse, asearse, vestirse, que creo que también ahí el tema de la intimidad o ese cambio de rol, ese cambio de permisos que le da a una persona al verte desnudo o el hacer ciertas actividades que son íntimas y que son personales, que normalmente las hacemos a puerta cerrada a una persona sola, creo que ahora se le está dando como un poquito más de... se está integrando la sexualidad en esos temas. Siempre se ha respetado mucho la intimidad del paciente, pero desde a lo mejor no es una mirada tan de la sexualidad de la persona. Entonces yo creo que eso también es importante porque no se puede dejar de lado. No se puede dejar de lado. Uh-huh. Totalmente. Sí, yo creo que también hay como, ¿no? Ese componente cultural, aprendido, ¿no? Porque se plantea mucho, no es que la intimidad del paciente, pero sin embargo no perdemos, o por ejemplo en hospitales no se pierde la oportunidad de
cómo está el control de esfínteres, o ¿no? Claro, Y claro. que es más íntimo o tan íntimo como puede ser a lo mejor. Pero es como que tenemos muy generalizado el control de esfínteres como algo que te preguntan, y de hecho nosotros lo hacemos, ¿no? Que te viene una entrevista, oye, ¿cómo estás? Y hay gente que se puede sentir tan violenta hablando del control de esfínteres o más que hablando de la sexualidad, ¿no? Entonces, muchas veces desde la perspectiva de que es lo íntimo, como que no se entró ahí, pero realmente entramos en cosas mucho más íntimas o tan íntimas como eso y no nos tiemblan las manos, ¿no? Cuando lo hace. Sin embargo, cuando entra en sexualidad, entra. Y yo creo que ahí tenemos toda la carga cultural, ¿no? También de educativa, donde nos hemos criado y hemos crecido, en el que todavía la sexualidad, como sobre todo desde la perspectiva del disfrute o del cuerpo sexuado, sigue siendo muy tabú, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos que dar ese salto como desde lo terapéutico, desde los profesionales sanitarios, pero en una sociedad donde todavía pasan esas cosas, ¿no? Lo decía Merche, a lo mejor tenemos los prototipos de lo que menos te esperas, que es una mujer y de una determinada edad, ¿no? Que es como planteas que tienen más tabú todavía, ¿no? Y de pronto te sueltan eso y es como, me has pillado entero, ¿no? Entonces, sí que es verdad, además yo en el día a día lo notamos, ¿no? Que a lo mejor hablar de sexualidad con gente más joven siempre no ha sido más fácil, ¿no? Pues parece que, pero a partir de determinada edad, determinados perfiles de culturales, de pensamiento y demás, como que te cuesta más entrar ahí, ¿no? Yo creo que al final tenemos que tener un poco esa perspectiva de entender la sexualidad como una parte más, sin que sea más tabú que otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí todavía, además de investigaciones, de trabajo y de formación, nos queda todavía una lucha cultural muy, muy importante, ¿no? Que está ahí. Porque además desde un primer momento no se aborda cuando hay un diagnóstico, no se aborda tampoco en la consulta médica, no se aborda por el profesional que a lo mejor en un primer momento te cuenta, oye, mira, ha sufrido un accidente cerebrovascular, como nos cuenta este artículo, y yo soy tu neurólogo de referencia que te va a ir contando un poco cómo va a ir la clínica, la medicación, qué tipo de protocolo no de actuación, como enfermedad crónica que tiene, vamos a tener a nivel médico. Pero claro, las afecciones sexuales no se nombran que a lo mejor puede tener, como dice el artículo, una baja libido, que el tema de la recuperación del orgasmo no va a llegar, que vas a tener una disfunción eréctil, no vas a tener una buena lubricación, o, oye, mira, te vamos a dar esta medicación para el tema de la epilepsia, pero es que seguramente tu libido, tu sensibilidad, tu lo que sea, que está repercutiendo en el sexo, va a cambiar. Lo podemos luego tratar de otra manera con este tipo de actividades o con este tipo de tratamiento, pero no se ve. O vamos a tener una lesión medular, ¿no? Que es otro tipo de patología que no se trata aquí, pero el tema del embarazo, el tema quizá también de la higiene íntima con la menstruación, el tema de las erecciones, no se habla tampoco. Entonces, bueno, creo que también toda la esfera médica, desde que empieza el diagnóstico hasta que acaba el tratamiento, ¿no? Ninguno de los profesionales estamos ni formados, ni damos un paso adelante, es como, venga, vale, me posiciono como el profesional de referencia para que tú me preguntes lo que necesites y yo te doy todas las respuestas. Es que, claro, ¿quién tiene todas las respuestas? Porque al final, siendo la sexualidad algo tan sumamente variable y tan único como la propia persona. Claro, porque también influye como la persona, como el profesional también vivencia la sexualidad. Claro. Entonces, ahí yo creo, hombre, sí, yo creo que sí que en los equipos sí que creo que sería interesante que hubiera pues una persona pues más especializada. Claro, yo creo que hay dos niveles. Por un lado, el que todos nos veamos capaces de que, como decía antes, que si nos plantean el tema no nos quedemos blancos. Eso por un lado sería el primer nivel más básico y yo creo que eso pues ya hablando sobre ello y
pues publicando artículos o hablando como ahora en esta grabación sobre el tema, yo creo que eso ayuda a que en general los profesionales de la salud pues tengamos menos miedo a este tema, ¿no? Entonces ese sería el primer nivel, el más básico y fundamental. Y luego el nivel de, pues ya de especialización, que yo creo que ahí sí que se requiere una formación pues un poquito más específica. No creo que se corresponda con un perfil profesional en concreto. O sea, no creo que tenga que ser ni el terapeuta ocupacional, ni el fisio, ni el médico, ni el psicólogo. De hecho, pues hay terapeutas ocupacionales, hay fisioterapeutas que son sexólogos. Pero bueno, es un perfil que sí que tenga más herramientas, porque realmente es un tema delicado, no ya solo por lo cultural, sino que hay muchos aspectos de las vivencias más íntimas de la persona y con la historia personal, ya no pensemos en temas de traumas, pero también, entonces realmente es un tema delicado, es una caja de Pandora que una vez abierta hay que saber abordarla. O sea, no es como, venga, te doy la confianza que vamos a hablar de sexualidad y luego te plantea la persona un tema ante el cual tú no vas a saber o vas a incluso meter la pata, ¿no? O yo qué sé, o no proyectar nuestra vivencia de la sexualidad en el otro, que eso es un error garrafal, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que, un especialista sí que debe tener herramientas especiales para afrontar estos temas, ¿no? Pero yo creo que si ya nos planteamos en el nivel básico, el nivel general de, oye, poder hablar de este tema y dar una confianza, porque aunque tú no vayas a ser la respuesta al paciente en ese ámbito de su vivencia de la sexualidad después del ictus, al menos saber si el paciente o si para el paciente es un problema importante a resolver, pues al menos poderlo hablar y poder derivar a una persona que sí que tenga esas herramientas, ¿no? Pero si no, claro, queda en secreto y ya está. Claro. Se vive en casa como se pueda vivir con la pareja, o no se vive en la pareja, y no ya se está. vive y ya está. Entonces yo creo que es importante, pues, oye, eso, el que podamos hablar de este tema. Y en ese sentido, pues el artículo me parece muy majo, porque pues pone sobre la mesa temas que yo creo que todos pues podemos intuir y bueno, pues efectivamente lo confirma. Y dicho todo, te dice, oye, pues venga, pues ahora ya vamos a ver qué se puede hacer para intervenir, ¿no? Claro, sí, yo creo que al final es lo que tú dices, naturalizarlo y si a lo mejor no dentro de la propia entrevista o las primeras valoraciones, porque quizás ya es necesario pues un vínculo y demás, pero por lo menos que es como, bueno, vale, tienes un problema o tienes unos objetivos con este tema, bien, pero que sepas que, oye, con esto también nos podemos plantear objetivos, ver un poco, analizar cuál es el problema, qué tipo de déficit son a causa del diagnóstico, de la medicación, de qué análisis podemos hacer desde el entorno, qué tipo de adaptaciones, como normalizarlo, pues igual que normalizamos, adaptar o analizar otro tipo de actividades del día a día, ya que en el marco de la OTA nos han dicho que la actividad sexual es una AVD. Entonces, como, bueno, vale, pues con esa referencia dentro de nuestro marco de trabajo es como, jolín, también hay que, igual que naturalizamos que si no tienes una higiene perianal porque por tus dificultades físicas es complicado tener una higiene en el inodoro adecuada, también te puedo hablar, oye, mira, pues si quieres tener una higiene íntima o el tema de relaciones, también lo podemos hablar porque también se puede abordar. Pues eso, naturalizarlo y ver un poco, pues porque en este artículo nos muestra que son muchas los déficits sexuales que pueden encontrar o las dificultades que pueden encontrar una persona con daño neurológico y que muchas de ellas, como ahora hablaremos más adelante, descartan totalmente la vuelta a la práctica de su vida sexual. Que es cierto que este artículo se centra mucho en la práctica de la actividad sexual, que como sexualidad podemos hablar de infinidad de cosas, pero muchos de ellos ya descartan volver a tener relaciones sexuales de forma individual o de forma colectiva con su pareja. Entonces, ahí hay un problema, porque ya nos está diciendo el artículo que muchos pacientes entre los 3 y 6 meses primero están teniendo un cambio brutal y que ya eso puede repercutir a cómo la cronicidad del daño neurológico en el accidente cerebrovascular repercute en que tengan o no una participación sexual satisfactoria. Es interesante. Es curioso también el dato cuando hablan de eso de los 3-6 meses después del ictus, que es cuando
el paciente suele retomar su vida sexual coincidiendo con el alta. Entonces ahí se ve el componente psicológico de la actividad sexual. Es como, vale, hasta ahora, pues como estoy aquí haciendo la terapia en el hospital o de forma ambulatoria, lo que sea, pues estoy en el rol de paciente. Entonces en mi cabeza asumo que, pues bueno, aunque si no tengo vida sexual ahora, pues igual va unido al rol de paciente. Pero en cuanto me dan el alta, oye, entonces ese componente es muy importante, porque yo creo que todo lo que se comenta, bueno, también en el artículo y en otros artículos sobre la problemática o en algunos de los modelos de terapia ocupacional que aparecen en el otro artículo, que dan un enfoque como muy físico de la sexualidad y, por tanto, el problema de la sexualidad también se enfocaría desde un punto de vista físico. Es decir, hay una dificultad, pues porque pues tengo una hemiparesia y no me posiciono bien, no tengo espasticidad. Y no, es que realmente el problema principal no es tanto el físico, que lógicamente puede dificultar, pero el problema principal es el decir, oye, pues ya me quito el rol de paciente aquí y este contexto me está diciendo que tengo que volver a mi vida normal, claro, o a mi vida, claro, normal o no normal o diferente, pero tengo que volver a mi vida, ¿no? Y que además está a nivel social, lo que decía Isma, hay unos tabús, hay unos prejuicios, unos estereotipos con que las personas que tienen cualquier tipo de diagnóstico con diversidad funcional siguen teniendo sexo. Y es legítimo porque siguen siendo personas con sus mismos derechos y demás. Entonces, el estar ni siquiera comentando o diciendo, oye, porque habrá personas que se identifican con esos estereotipos y piensen, bueno, yo estoy malito, yo tengo mi rol de paciente, yo hasta que no recupere este tipo de déficit, este tipo de componentes, como no puedo volver a mi vida diaria, el sexo también formaba parte de mi vida anterior, ahora no puedo participar, no puedo ejercer de igual manera. Bueno, vamos a ver un poco qué construcción podemos hacer desde tu identidad ocupacional, pero también desde tu identidad sexual. Vamos a ver un poco cómo se reconstruye con esto. Pero claro, esos estereotipos chocan mucho con la sociedad en la que se participa. Entonces, no vaya a ser que me ponga yo un escote y me digan, ¿dónde vas si tú vas en silla de ruedas si no te corresponde tú, hombre? O lleva uno una minifalda y no sé qué haces provocándose y vamos a ver. Entonces yo creo que también un poco, ¿no? Esto, en este artículo también, el tema de a cuándo se enfrentan a volver a construir, a identificarse como seres ocupacionales que pueden disfrutar de la sexualidad y experimentarse como seres sexuales, como, bueno, que creo que el papel de enfermo aquí también tiene una barrera que no nos permite, ¿no? Pues ya como estoy de alta, ya sí puedo. Bueno, pero es que tengamos en cuenta que el accidente cerebrovascular es una patología crónica. Curarte no te va a curar. A ver, aquí no es me curo, tengo sexo, no me curo, no. No. Es, pues igual que en todas las demás áreas de la vida diaria, vamos a reconstruirnos un poco y ver de qué manera, pues, funcionamos ahora con el papelón que nos ha tocado, ¿no? Pero que hay ahí como muchas cosillas interesantes. Pues vamos al artículo, Ana. Pues sí, venga, vamos a ello. Nos estamos aquí divagando. Vale, bueno, pues sí, nos ponemos a hablar y no paramos. Bueno, pues como hemos comentado antes, este equipo ha hecho una búsqueda en PubMed, en diferentes bases de datos, y es verdad que no tienen unos criterios de exclusión demasiado exigentes, ¿no? Sino que amplían un poco en rango de edad, en patologías, en entornos también, en diferentes culturas y demás. Y lo que nos abre un poco esa visión de qué es lo que más preocupa en pacientes con daño neurológico. Y pues bueno, a nivel de actividad sexual, pues mucha problemática en la frecuencia de participación en la actividad sexual, la satisfacción sexual que encuentran los pacientes, sobre todo las barreras físicas ocasionadas por los componentes motores que se ven más afectados. Pero es que además también se comprueba que hay una afectación a nivel psicosocial, a nivel de participación un poco de cómo yo me enfrento con el resto con otro contexto, ¿no? Para tener otro tipo de relaciones, pero también como patologías comórbidas
dentro de pues, todo lo que supone un ictus, conlleva, pues, ya sea a nivel cardíaco, a sea a nivel respiratorio, a nivel pues, de diabetes, bueno, otro tipo de patologías, ¿no? Que van muy de la mano con el ictus. Entonces, bueno, eso a grosso modo comenta que sería como lo más preocupante dentro del estudio que hacen. Y además comentan que el cese de participación sexual está rondando el 70% de todos los encuestados, ya sea de manera total, que yo creo que estaba más rondando al 30%, y luego el resto es la baja participación o los déficits ocasionados dentro de esa participación de la actividad sexual. Entonces, claro, si de un 70, un 30 no lo practica, pero es que tenemos un 40 en el que tenemos un montón de personas las que se están viendo con un compromiso importante a la hora de sentir una satisfacción o ver que su vida sexual o ha cambiado o se ha derrumbado o no son capaces de volver a encontrarse con esa identidad de yo como ser sexual tengo la capacidad de participar en estas actividades con la sexualidad que antes tenía antes, porque en los modelos del sexo sexual, de la sexuación, hablan un poco de la diferencia entre sexo, que es lo que es verdad que el artículo está habla un poco más de la sexualidad, de todo el compendio de género, de identidad y demás, pero de luego el cuerpo sexual, de cómo yo me identifico a nivel de toda mi historia de vida como un ser sexual. Y en todos los ámbitos, ya no solo en el tema del acto sexual, ya no solo en cómo yo me enfrento hacia mi identidad, mi género, mi gusto y demás, sino en cómo yo como persona me he ido construyendo como ser sexual que soy desde que nací. Entonces, en esas tres, ¿no? Que estaría dentro de la erótica, la amatoria, un montón de conceptos que van muy ligados al quehacer, a cómo yo me he construido y cómo he ido haciendo según esos principios sexuales míos. Entonces, jolín, es un 70%, es que es muy grande. Es una acción bastante que, jolín, sorprenden estas cifras que sí que sabíamos que son dificultades que están en nuestros pacientes, pero es un 70% de la población con ictus que está confirmando que tiene una participación sexual muy disminuida. Entonces, muy disminuida en relación a su vida anterior. A su vida anterior, claro. Jolín. Entonces sí que hay una importancia. Sí que hay una importancia y una influencia en el ámbito neurológico con la sexualidad muy grande. Y en este artículo que analizan artículos, como has dicho, sin tabús ni nada, aquí tampoco es todo muy libre porque, claro, yo creo que debe haber tan poquitos que como para ponerse a poner criterios de exclusión. Entonces me llama la atención que, por ejemplo, los estudios de los que habla son de países culturalmente muy diversos. Muy diversos, sí, verdad. De aquí mismo, pues que se menciona un artículo de Estados Unidos, de Italia, de Corea, de Turquía, ¿no? Y son hechos corroborados a nivel cultural, pues bueno, en todo el mundo. Y de esta disminución de la actividad sexual que comentas, también veo interesante que no hay diferencia significativa entre género masculino y femenino, es decir, que afecta a todas las personas por igual. Y sí, bueno, sí. Luego también comenta un poco eso, que vale que el 70% de las personas tienen una dificultad, pero que luego anota y apunta que no se puede definir lo que es satisfacción sexual para cada uno, no se puede definir frecuencia, no se puede definir ningún estándar, pero claro, es dentro de tu estándar, dime qué dificultades tiene y dime en qué ha repercutido en ti. Claro, luego se han encontrado que es común este tipo de, cada uno cómo lo percibe, cada uno cómo lo interpreta y cómo lo sienta, pero este tipo de constructos son comunes a todos ellos. Entonces, es interesante por lo que hemos dicho, por la individualidad tan grande a nivel sexual. Y ya no solo en cómo lo enfoca y cómo lo percibe el paciente, sino también cómo eso se relaciona con las parejas. Si son personas que tienen parejas, de cómo lo vivencia la persona con ictus, cómo lo vivencia su pareja, cómo vivencia su pareja que
o sea, una persona que su pareja con ictus tenga determinados déficits en el sexo, cómo esta persona que ha sufrido un ictus se ve que ya no puede a lo mejor tener una respuesta hacia su pareja, o las formas de hacer de erotismo y de expresarse ya no son iguales. Entonces, ese tipo de diferenciación me gusta mucho, y que lo muestre, que diga que también que de 194 pacientes, 94 cónyuges mostraron y que esa satisfacción se estaba también perdiendo mucho. Luego habla como el tema de que una persona tenga pareja, ese cambio de rol, cómo influye también en su deseo sexual, en cómo cuesta mucho cambiar que una persona que te está ayudando en tu higiene íntima, porque no puedas ir al inodoro, luego tiene que tener esa parte sexual, esa parte de erótica cuando hay un desnudo. Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta, pero me parece muy importante el espacio que le hacen a las parejas y a los cónyuges. Yo creo que es muy interesante, porque la mayoría de los casos son los mayores cuidadores de estas personas, que en otro momento antes del ictus había unos roles que obviamente no se pensaban que se iban a asumir, y bueno, eso rompe un poco con toda la dinámica sexual que es lo que estamos hablando ahora. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, se pone, ¿no?, muy en manifiesto la importancia del cuidador, del que siempre hablamos, ¿no?, de que cuando una persona sufre un ictus, todo el sistema familiar tiene que adaptarse, y hay un cambio de roles que son significativos para todos, pero yo creo como que en este caso se ve muy directamente afectado, porque se ve cómo hay una insatisfacción a nivel sexual también en la propia pareja, ¿no?, que como que siempre se habla, todos cambian de rol, todos tienen que adaptarse a una nueva situación, pero en el tema de sexualidad abordan específicamente, por lo menos en algunos de los estudios que se han visto, ¿no?, ese consultar directamente al cónyuge cómo es tu sexualidad, no es solo cómo es su sexualidad, sino cómo es tu satisfacción sexual en las relaciones, ¿no? Entonces yo creo que se da como esa mayor importancia a el papel que esa persona está jugando dentro de un sistema familiar, o en este caso el sistema de pareja, en el que el cambio en uno se va a repercutir de forma significativa en los dos miembros de la pareja, ¿no? Y como esos abordajes, ¿no?, también hay que plantear una intervención donde la pareja, en el caso de que tenga pareja, esté presente casi más que nunca, ¿no? Mira que siempre decimos que la familia esté ahí, que forma un papel, que el cuidador es importante, pero claro, es que en este caso hay como una repercusión muy inmediata, ¿no?, muy directa, o a lo mejor como más fácil de percibir o de vivir por la parte del cónyuge, ¿no?, que se ve. Entonces creo que ahí resaltan bastante ese papel, y que está guay, ¿no?, que lo tengan en cuenta como receptores también de esa sexualidad, ¿no?, de la pareja, eso déficit sexual que puede haber, ¿no? Porque también, ¿no?, cuando hablan de algunas cosillas por encima de adaptaciones, también incluyen, ¿no?, como cambiar ese vínculo, o sea, cambiar a las caricias, o sexualizar algo que de otra manera antes no era sexual, o no tenía esa carga, ¿no? Entonces creo que ahí marca como que encienden, ¿no?, el salud de decir, oye, vamos a incluir a vosotros porque sois vital en este proceso. Lo que a mí, por ejemplo, es que me llamaba la atención que no se ha hecho, o yo por lo menos no entendía la diferencia entre que tienen pareja y los que no tienen pareja, porque también entiendo que es distinto, ¿no? O sea, que la forma de vivir la sexualidad antes de un ictus y después de un ictus, cuando ya tienes una pareja estable o cuando no tienes pareja, ¿no?, que lo encontramos muchas veces también en clínicas, o bien en adolescentes, o en gente joven que no tiene una pareja establecida, y que entonces a lo mejor el abordaje sí es más individual, pero tienen el hándicap de que tienen que dar el salto a encontrar una persona
que aprenda, ¿no? O que se adapte a esa circunstancia, ¿no? No es ese trabajo conjunto de una pareja estable, de una familia o de tal, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que en el artículo no hay una diferenciación. No lo menciona. Y para mí es importante porque creo que también la forma, ¿no? De la sensación, satisfacción, el placer de una persona que tiene una pareja previa o no la tiene, ¿no? Si la pareja se mantiene después, creo que también va a marcar la diferencia en cómo se vive. Pero es como cosillas que vas pensando, ¿no? Conforme vas leyendo el artículo y que igual que, por ejemplo, me sorprendía porque yo de primera esperaba una diferencia a lo mejor más significativa entre hombres y mujeres, ¿no? Parece como que lo tenemos ahí y el artículo te muestra que no. Sí que me faltaba un poquillo esa visión. Pero bueno, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo también esperaba, porque en otros artículos que he leído sí que se ve que la mujer presenta como unas mayores afectaciones en cuanto a cómo vive su sexualidad, pero yo creo que aquí como que se limitan un poco simplemente a limitaciones a nivel de satisfacción, de frecuencia, son como parámetros muy concretos, pero no tanto cómo vive cada uno la sexualidad, que creo que ahí sí que en otros artículos que he leído, sí que creo que la vivencia de una mujer y un hombre son muy diferentes y las demandas analizadas de forma más individual sí que se pueden, ahí sí que se puede ver una diferencia mayor. Y a mí lo que también me resulta muy, muy curioso de eso que dice es que en relación también a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De cómo la sociedad ve un poco la expresión sexual, ¿no? De personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Me parece muy interesante, ¿no? El cómo, ¿no? Hablándolo también con otra paciente, el cómo yo me presento, ¿no? Ahora, en una discoteca, bueno, ya no que están abiertos los bares, ¿no? Y los centros y los sitios de encuentro, ¿no? Pero en una aplicación de Tinder, por ejemplo, ¿no? Como yo me presento como una persona en Tinder que quiere tener relaciones sexuales. Me presento con la silla de ruedas, no me presento, voy a la cita ya habiendo hablado, o sea, mostrando el pastel, ¿no? Entonces, como ahí también depende un poco de cómo tú te quieras posicionar, de la reacción que quieras esperar de la otra persona, si estás dispuesto a este tipo de reacciones, si no, si quieres anticipar, si quieres prepararte, si tienes que hacer un trabajo contigo misma de, bueno, pues me espero este tipo de reacciones, las asumo y así me enfrento. Como, ¿qué? No es un proceso, no es moco de pavo, a ver, es un proceso. Entonces yo lo que tú dices, y más que es verdad, es que creo que es un poco más sencillo cuando tú tienes pareja, hablarlo con más confianza. Obviamente hay parejas, ¿no? Que después de este proceso se divorcian porque ven que no es una situación en la que puedan enfrentarse, circunstancias miles, ¿no? Por lo que puedan pasar y tener esta decisión de separación, pero cuando la pareja sigue, se mantiene, creo que es mucho más fácil, ya hay un conocimiento, ya hay un recorrido sexual, ya ellos dos han tenido una experimentación que ya entre unos y otros pueden ir viendo qué cambios y qué posibilidades de hacer o de reinterpretarse pueden aportar unos y otros. Entonces sí que es mucho más fácil, pero es verdad que estaría interesante, ¿no? Ver un poco esas dos situaciones, ¿no? ¿Tengo pareja? ¿No tengo pareja? ¿Cómo me vuelvo a enfrentar? Sería muy interesante también. Habría que buscar, seguro que hay por ahí algo, ¿no? Algún artículo. Bueno, pues seguimos si queréis. El artículo también, lo que decía, ¿no, Merche? Que como han hecho un poco de búsquedas genéricas, comenta en diferentes lugares, ¿no? Como Escandinavia, China y tal. Y es interesante porque en un estudio escandinavo comentan que una de las mayores dificultades que encontraban las personas con ictus era sobre todo el tema de la aniparesia. Tema de dolor, el tema de los déficits sensoriales y sobre todo las personas que tienen afasia. El tema de las dificultades de la comunicación también dentro de la actividad sexual
en el estudio escandinavo el 14% de las personas lo tachaban como de los más importantes y los más limitantes dentro de este área. Ya fuera por la comunicación, tengo la necesidad de expresarme sexualmente, o quiero hacerlo de otra manera, o necesito que me apoyes de otra manera. Esa falta de comunicación, esos problemas a nivel de comunicación me resultaron muy curiosos, porque en otros artículos que he visto el tema afasia no es algo que haya salido tan a la luz. Esos problemas en la comunicación, que al final en el sexo es vital también. Entonces me pareció muy interesante que luego encontrar posición con el estudio chino. Los hombres, la mayor importancia que le daban era el tema de las dificultades que tienen en la erección y en la eyaculación, ¿no? Igual que para las mujeres y los hombres el llegar al orgasmo, ¿no? Sobre todo a nivel más del género femenino. Entonces, me pareció muy interesante la diferencia, ¿no? de pensamiento de el estudio escandinavo y el estudio chino, ¿no? Que además las dos culturas, la china y la escandinava, los diferentes que pueden ser, no cómo pueden vivenciar, que unas son un poco más individualistas, otras son más colectivos, no sé qué. Entonces, era también muy curiosa cómo percibían los déficits y a qué le daban mayor importancia. Así que, bueno, eso también es interesante que lo comentemos. Me he dado cuenta de ese tema cultural. He leído pues este párrafo, digo, pues mira, este artículo habla más de unos aspectos, este otro, pero no del aspecto del país de origen, ¿no? Y es verdad que no tiene nada que ver que en uno se centre en la erección y la eyaculación, y en el otro, eso, lo que tú dices, es verdad que incluye la afasia como una razón primaria para usar la actividad sexual, no solo para disminuir o que no solo para que disminuya la frecuencia o la satisfacción, incluso para cesar, ¿no? Y claro, de nuevo tenemos esta contraposición de dos aspectos de la sexualidad, solo que aquí están contrapuestos, ¿no? Por un lado el aspecto físico, fisiológico, y el otro el aspecto de la comunicación, pues bueno, que tiene más que ver con la erótica también, ¿no? Claro. Y es verdad que en el lenguaje no se trata de que estemos hablando durante la actividad sexual, pero es verdad que es una forma de comunicarse. Entonces, si hay una vía de comunicación que está alterada, que tenga una repercusión en otra vía de comunicación que es la sexual, pues que ya también hay una repercusión, es verdad, es muy interesante ese hecho. Sí. Entiendo que al final aquí no sabemos qué parámetros de inclusión escogieron para cada estudio, no sabemos qué patología, qué déficit. Bueno, pero que es cierto que esa diferencia tan amplia en prioridades, pues resulta curioso, porque yo es cierto que el tema afasia es algo que aquí me ha sorprendido, porque en otros artículos no lo he leído o no lo he encontrado yo. Entonces me resultó súper interesante. Luego, en otro tipo de estudios, ¿no? Que ya relacionan un poco más esa comorbilidad de signos con el tema de la farmacología, pues también el tema de volvemos a la erección, pero también volvemos a la lubricación. Volvemos a la lubricación vaginal y el tema también de cómo ese tipo de fármacos pues están influenciando en aspectos más emocionales, más de salud mental como depresión o otro tipo de contraindicaciones, como no. Yo es que dependiendo un poco de la actividad física, mi nivel cardíaco se dispara. A lo mejor tengo mucho miedo a practicar sexo, me lo han prohibido, o yo mismamente me he negado porque tengo miedo a sufrir otro ictus, tal. Entonces, como bueno, hay otro tipo de factores muy médicos que también hay que valorar, pues con el neurólogo, pues con el urólogo incluso, con otro tipo de profesionales, que ojalá tuviésemos ese contacto para abordarlo mucho más de cerca por el paciente, pero que son muchos aspectos que la persona también tiene miedo a ver cómo puede impactar la sexualidad en otro tipo de componentes, o al contrario, cómo este tipo de componentes, como a nivel farmacológico, a nivel depresivo y demás, están repercutiendo en su sexualidad. Yo creo que las dos direcciones es importante con el tema de los problemas cardíacos, ¿no? Que también lo menciona. Yo no, porque se me disparan las pulsaciones y Dios mío, ¿para qué queremos más, no? Entonces,
Claro, pero yo creo que es un papel importante también de los sanitarios en general, de la sociedad en general, de alejarnos del modelo de la sexualidad centrado en el coito. Total. Y hombre, yo creo que nadie en su sano juicio podría contraindicar tener una vida sexual, porque incluso aunque haya problemas cardiovasculares, pues hombre, claro, depende si antes tenía no se me ocurre, ¿no? Pero qué prácticas sexuales pudieran tener antes que les hubiera tantísimo, pues bueno, habrá que recomendar una vida sexual pues adaptada, pero no por ello contraindicar la vida sexual, no, porque sería muy triste, hombre, claro, sería pues muy triste, desde luego. Pero, claro, y este hecho lo mencionan, de gente que ese es un motivo por el cual gente que ha sufrido un ictus deja de practicar el sexo, porque hay una creencia, porque ya digo, dudo que nadie le haya dicho, mira, si vuelves a tener sexo, igual te da, pero hay una creencia, y era un porcentaje, algo más del 10%, ahora no lo recuerdo el dato, a ver si lo encontramos y lo corregimos, pero era un porcentaje alto el decir, no, dejes de actividad, la dejo, no sé, que me repita. Es muy curioso, pero también por esa desinformación. Eso es, por eso me refiero que es algo que a nivel social debemos, pues bueno, tiene que ver con el desarrollo de la propia sociedad, ¿no? De poder hablar de esto y quitar tabús. Y es que esto me suena como que si tienes la menstruación se corta la mayonesa, o sea, para mí está todo total, vaya. En el mismo cajón de desinformación, ¿sabes? No, menos. Igual, vaya, exactamente. Pues sí, pero bueno, es interesante porque como han recogido tantísimos artículos que prestan tantísima información variopinta, que es interesante la percepción y que es importante para cada persona. Entonces, claro, y que nunca sabemos en qué lugar está nuestro paciente. O sea, que yo mismo acabo de decir que tener esa información es tener una desinformación, pero igual el paciente que tenemos delante pues tiene esa creencia, y también si nos lo plantea, pues desde luego no hay que abordarlo como yo lo he planteado así, ¿no? Pero hay que tener una comprensión, porque si esta persona tiene esa creencia, pues por algo será, ¿no? Entonces hay que entender su contexto. Claro, y va a ser muy difícil reconducir un poco para que la cambie. Al final, a ver, sí, pero es interesante todo lo que menciona el artículo, porque aunque es muy global y muy genérico, pero también te da una mayor perspectiva y una visión de, jolín, es que esto es tan global y tan diverso que yo que sé, un paciente te puede preguntar por lo que sea o tener una preocupación X que a lo mejor, lo que decíamos, no, tú no has contemplado o no estaba dentro de tus parámetros, ¿no? Dentro de los déficits sexuales. Entonces, bueno, es interesante también que lo mencione. Y luego también la parte de formar, ¿no? Un poquito a la persona, por ejemplo, la medicación, los efectos secundarios de medicación, que son cosas que nunca se hacen, no solo a nivel sexual, sino en un montón de aspectos de la habilidad emocional, de niveles de alerta, y que los propios profesionales muchas veces no manejamos eso, pero por lo menos tener un mínimo, ¿no? de conocimiento y entender que puede que parte de lo que te está sucediendo a nivel de satisfacción sexual o a nivel de apetito puede estar relacionado con la medicación y no por la ausencia de habilidades funcionales o porque el ictus haya generado una pérdida de la sensación o del orgasmo, sino que está asociada mejor a un tipo de medicación. Entonces, creo que eso también, esa formación específica puede dar al usuario una visión distinta, ¿no? Ya no es todo se achaca al ictus, sino o hay cosas que se pueden modificar o hay cosas que son transitorias y cuando desaparezcan te facilitarán el acceso a una vida sexual más plena, o a lo mejor ese trabajo que decían, ¿no? Con médicos, de decir, bueno, a ver si hay otra medicación, ¿no? Otra cosa que pueda utilizarse y que tenga a lo mejor menos efectos secundarios asociados a una sexualidad, que puede ser importante para el usuario. Entonces, creo que también ese dar un poquito más de poder en cuanto a la formación, al conocimiento a los usuarios,
en este ámbito de la sexualidad y la relación de otro tipo de, que al final son la mayoría de usuarios pues polimedicalizados, ¿no? Y hay una combinación de medicación que no es que se te pueda quitar, pero a lo mejor es entender qué está sucediendo o que puede estar asociado a eso, ¿no? Incluso en un momento determinado, al final es verdad que a nivel farmacológico hay muchas modificaciones que se pueden hacer si se plantease a lo mejor que el apetito sexual o que la falta de sensación pueda ser un problema específico para un usuario concreto, ¿no? Y decir, oye, por lo mejor es interesante que plantees qué otro tipo de fármaco puede tener un efecto diferente y cosas así, ¿no? Que yo creo que ahí nosotros nos perdemos bastante, pero ese trabajo conjunto con médicos, con las personas encargadas de farmacología podría ser interesante, pero por lo menos por nuestra parte sí conocer un mínimo de a lo mejor determinados efectos secundarios de las medicaciones más comunes, ¿no? Pues una medicación antiepiléptica, o un antidepresivo X, ¿no? Ese tipo de cosas, saber que tienen una repercusión en el ámbito específico, que yo creo que esto puede ayudar también a entender lo que te pasa y a que la pareja también entienda por dónde vamos, ¿no? Porque si hay que hacer una modificación de la forma de sexualidad, si esa modificación tiene una base, como yo digo, un poco de, oye, mira, es que esto está justificado porque ahora mismo esto y esto no se va a poder conseguir por un tema de medicación, vamos a buscar otra forma. Creo que la información es poder, ¿no? Creo que también a ellos se la tenemos que dar en la medida posible desde nuestro conocimiento o forzar un poquito que ampliar nuestro conocimiento en esa línea, ¿no? Porque a lo mejor no vamos a hacer un abordaje específico, pero tenemos la capacidad de dar cierta información sobre eso, ¿no? Sí, y aquí lo planteaban también en el artículo, que yo creo que es interesante, ¿no? Lo asociado a la medicación. Totalmente. Sí. Sí, como tú dices, el tener información es algo muy poderoso. Y yo creo que, por ejemplo, en el apartado en el que se habla en el artículo de los aspectos relacionales, ¿no? La ansiedad que puede tener la persona que ha sufrido un ictus, cuando va a abordar una situación sexual, esa ansiedad de y podré hacerlo como antes y todas estas cosas que van alrededor de la cabeza, cuando tú ya sabes que esa dificultad que tienes es debido a un efecto secundario de la medicación, yo creo que eso a la persona debe transmitirle una sensación. El problema va a seguir persistiendo, pero la sensación de alivio de esto de, ay, pues no soy yo, no es el ictus, bueno, pues es algo que, como tú dices, pues posiblemente sea transitorio o quizá va a ser una medicación de más tiempo, pero sabes que no eres tú, es la medicación, ¿no? Entonces yo creo que tener esa información, yo creo que genera un alivio que hace que la propia situación sexual sea más ligera y más fácil de abordar, ¿no? Y es verdad que es verdad que ahí, sin que seamos nosotros, ya hablando desde el rol del terapeuta ocupacional, sin que seamos los expertos, pero el que podamos dar esa información sí que está en nuestro poder, el informarnos. Oye, ¿qué medicación estás tomando? Oye, pues no la conozco, pero mira, me voy a mirar el prospecto en el Vademecum. Oye, pues mira, sí que esto podría ser, ahí sí que podríamos hacer algo más. Sí. Sí, me parece sobre todo eso, ¿no? Porque el como decir, el no sentir que como que todas las dificultades vienen por uno mismo y por las consecuencias del ictus, sino que es que hay otros factores que están teniendo que ver un poco aquí. Es interesante sobre todo eso, por ese análisis de la variabilidad, ¿no? De una patología crónica como esta, que hay muchos aspectos en lo que tener en cuenta en el día a día, y la farmacología pues es una de ellas. Bueno, otra de las cosas que me hizo también que fue curioso, volviendo un poco, ¿no?, con el tema de los estudios cada uno de un país y demás, fue también un estudio italiano, ¿no?, que es como mucho más como nosotros, ¿no?, más mediterráneo,
que una de las causas uno de los principales mayores, ¿no?, que comentaban los pacientes entrevistados era la cantidad de factores culturales y psicosociales a los que se veían que no podían enfrentarse o que ya no se desempeñaban de la misma manera, por lo tanto su satisfacción sexual había cambiado. Entonces, cómo también a este estudio italiano, ¿no?, le dio esa importancia a lo social, de cómo nosotros como seres sociales nos relacionamos con la gente, o cómo la parte más pues, de comunicación, del hacer, de la erótica, de cómo yo me relaciono con el otro, había disminuido mucho la práctica, la satisfacción sexual de este grupo de individuos. Entonces, tenemos aquí como 3, ¿no?, grupos súper dispares que me causó mucho interés. Y luego otra cosa que lo pone tan escueto que no te dice nada, no te dan información de ningún tipo, pero es súper interesante porque por lo visto hay un estudio de un montón de pacientes que se ha correlacionado una mayor disfunción eréctil con personas que tienen hemiparesia derecha. Y es como, bueno, pero cuéntame más, ¿esto por qué es? ¿Qué circuitos están ahí petando que te están haciendo que la satisfacción sexual sea peor en una persona que tiene una hemiparesia derecha que las que tienen afectación izquierda? Y es como, hostia, y te lo sueltan ahí, pero no te dicen nada más, y me parece súper curioso. Sí, sí, os quería preguntar también a ver qué os había parecido. Y efectivamente también me quedo con las ganas de decir, bueno, ¿y en qué se basa? Claro. Bueno, como viene la referencia, habrá que leerlo. Sí, Luego sí, en el sí. mismo párrafo, otro estudio también lo desmiente y dice Sí, que luego pues sí. no vieron ninguna correlación, ¿no? Exacto, Pero exacto. aquí, como dices, el primer artículo es con 105 pacientes, o sea, pues una N maja, 105 Ya. varones además, todos Sí. ellos. Sí, sí, claro, es en concreto de la disfunción eréctil. 105, o sea, que es un Claro. número importante, y sí que vieron una correlación. Habrá que mirar el artículo por mera curiosidad. Más por curiosidad, sí, porque luego es cierto que te dice que no, que luego en otro estudio era totalmente lo contrario, pero es como, bueno, ¿y en qué se basan, no? ¿Qué hay ahí? No sé, Sí. ¿qué relación han hecho, no? O que a lo mejor han hecho algún estudio anatómico, yo qué sé, algo, ¿no? Algo un poco más. Sí. Así que ahí como apunte fue curioso. Mm. Luego es verdad que el artículo, antes lo hemos mencionado, toda esa importancia que se le da al cónyuge, a esa pérdida de roles, a esa falta de identidades, que o sea, mucho más como dentro de la pareja y dentro de cuando le preguntas al cónyuge o al paciente en relación a cómo cree que se siente su pareja o cómo se vivencia la sexualidad entre ambos, ¿no? Pues ya no dominan tanto esos componentes físicos, sino pues ese rol, esa falta de identidad, en cómo las parejas ya no tienen la misma comunicación, la misma dinámica de antes, ya no tienen como los mismos hábitos de erotismo, no tienen como los mismos juegos. Entonces me pareció... Es verdad que me parece muy importante que le den espacio a la pareja en este artículo, y aquí incluso incluyen algunas de las vivencias propias de los pacientes, pues es muy difícil deshacerse del rol de cuidador, hay cosas como ayudarlo en el baño que ya no son muy románticas, por lo que eso afecta, o en voz del propio paciente, ¿no? Diciendo, es que siento que en mi cabeza tengo algo que me dice que no, o es que ya no soy un amante exitoso, ¿no? También pues esa presión social, cultural de, no, es que tenemos que tener este tipo de rendimiento en el sexo, hacerlo de esta manera y tener 35 orgasmos en 10 minutos. Es como, no, a ver. Entonces, y llegar al orgasmo juntos a la vez. Claro, todo juntito, todo maravilloso y que la sábana, y que las sábanas no se arruguen. Es como, a ver, por favor. Entonces también un poco, ¿no? Este sentido un poco del humor, de estos estereotipos que ya estamos un poquito cansados, pero que en ellos también todavía persisten esta educación sexual o esta falta de educación sexual, estas exigencias que se tienen ya no solo con ellos mismos, sino con las propias parejas. Entonces eso es importante por lo que decís. Hablarlo, entenderlo, que haya un poco de comunicación, que haya una educación de, vale, así es como era antes, vamos a ver de qué manera nos reconstruimos como individuo, pero también como pareja sexual, ver
en qué tenemos que enfocarnos un poquito más, ¿no? Como otro que comentaba, no, creo que también lo has dicho tú, Isma, que intentaron volver a practicar sexo, las posiciones que normalmente practicaban no eran viables, había dolor, no había falta, había problemas con la movilidad, barreras físicas, pero que luego se dieron cuenta que había otro tipo de componentes, besos, caricias, otro tipo de acercamientos sexuales, que es como, jolín, pues esto nos está dando una satisfacción que antes hemos querido volver a nuestros hábitos anteriores y, claro, obviamente no ha habido un desempeño y una satisfacción sexual igual. Entonces, hemos tenido que reinventarnos. Entonces, yo creo que este apartado es súper, súper importante para también nosotros darnos como abrir un poquito los ojos y vamos a ver qué trabajo tenemos que, o sea, cómo tenemos que abordar, cómo tenemos que analizar, pero también tenemos que ir pensando no solo en las barreras y los componentes afectados del paciente, sino también en cómo eso se puede ir expresando en él como persona, pero también en cómo se va a expresar en las demandas que tiene su pareja o en las demandas que van a tener ellos dos dentro de la actividad sexual. Entonces, me parece un apartado muy, muy importante que no se nos debe olvidar. Sí, además esa parte, ¿no?, que habla también como de esa identidad, ¿no?, dentro de los roles, ¿no?, de cómo esos roles marcan tu identidad personal, ¿no? Y había una frase que tenía por aquí marcada, ¿no?, que decía como que los cambios en la capacidad funcional, la dependencia y esa pérdida de identidad de rol, pues tienen un profundo impacto en autoestima y en él mismo, ¿no? Y esto pues da un resultado, una falta de confianza que se transmite al funcionamiento sexual, ¿no? Que muchas veces, y hablar, ¿no?, que muchas veces como que hay una anticipación de ese fracaso sexual porque toda esa identidad, todos esos roles perdidos que han hecho que ahora mismo no te identifiques con el ser que eres, hacen que ni siquiera se enfrenten, ¿no?, a la situación sexual porque ya anticipan el fracaso, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no?, ese papel de entender que ha habido unos cambios, que eso está generando a ti un problema de identidad asociado a esos cambios de roles, pero que hay que buscar la manera de que eso también vaya fraguándose una nueva identidad, porque al final no solo en el ámbito sexual, sino en tu vida diaria, en una patología como un ictus, que es crónico y donde muchas veces hay cambios de roles que se van a ver modificados y que no van a volver a ser los que eran, o capacidades funcionales que van a quedar establecidas en una habilidad específica, pues igual que tienes que buscar tu nueva identidad, ¿no? Tienes que buscar tu nueva forma de ser un ser sexual dentro de ese nuevo ser o de esa nueva identidad ocupacional en la que te vas moviendo, ¿no? Pero creo que hay esa idea, ¿no?, de que muchas veces el no encontrarte tú con una identidad ocupacional o encontrarte en unos roles hace que sea una anticipación del fracaso en otros ámbitos que a lo mejor no tienen nada que ver con eso, ¿no? Había un ejemplo que ponía que me ha llamado muchísimo la atención, que era, se estaba aquí de una ama de casa, ¿no?, que comentaba que la incapacidad para preparar la comida, como que era su principal labor, ¿no?, le generaba tanta angustia que no podía ir a otro tipo de roles sociales o de identidad, ¿no? Que una tarea que era tan identificativa en ella como era preparar la comida, el perder eso hace que pierda la identidad en otros roles que no están asociados a hacer de comer, ¿no? Pero te impacta como diciendo, ¿qué tendrá que comer? ¿Qué tendrá que ver el que haga de comer con que te acuestes con tu marido? Pero oye, ahí está, ¿no? Ese perdió mi rol en casa y a la vez que ese rol de cocinar, pues perdió otros muchos, ¿no? Y
Sí, como por ejemplo, pues eso, lo que en relación a lo que tú dices, pues ya no voy a salir a cenar con mi marido porque que no puedo, ¿no? Por el impacto social, por la vergüenza, porque a lo mejor la movilidad hacia ese lugar se está comprometida, esos planes de pareja, a lo mejor previos que tenían costumbre antes de crear un ambiente sexual tampoco están, por lo que esa excitación, esa erótica tampoco está dentro de la pareja, o porque no se identifican, como tú dices, en otros espacios, en otras ocupaciones que antes formaban parte de su día a día, pero además estaban dentro de una potencialidad sexual con la pareja que ahora también se pierden. Entonces, también me parece muy relevante el cómo la pérdida de identidad en otro tipo de ocupaciones también está repercutiendo en esto, ¿no? Sí. Luego, no sé si a mí es que es verdad que la parte esta donde las personas hacen como su aportación me parece muy interesante y como que te transporta mucho a la clínica, ¿no? Sí, ya lo dije además al inicio, que es un estudio narrativo y entonces está basado en también eso, en las experiencias, ¿no? Que cuentan las personas, sí. Sí. Luego también habla un poco de lo que también lo hemos comentado antes, hemos hecho antes un poquito de spoiler, ¿no? De esa comunicación y comportamiento que tienen los sanitarios, ¿no? Con respecto al tema sexual, pues bueno, cuestión cultural, cuestión de falta de formación, cuestión de falta de asumir que somos unas personas, unos profesionales que quizás tengamos que involucrarnos un poco más en este tema, ya que tratamos con personas y pues, el sexo está dentro de la participación del ser humano. Entonces, bueno, de quitarle un poco, es como darle importancia, que como sanitario, ¿no? Tanto médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y demás, tenemos que involucrarnos un poco en estos aspectos, pero también decir, bueno, también es normal. También vosotros podéis tener un poco de pudor o vosotros tampoco podéis tener todas las respuestas o no. La educación sexual que hemos recibido pues quizás no nos ha permitido hablarlo sin tabúes, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado comenta, ¿no? Comenta la dificultad que quizás tengan los sanitarios para abordar el tema. Hacen una aportación, un comentario en un estudio que dice que la mayor parte de los pacientes tenían la sensación de que era el equipo rehabilitador el que debía iniciar el tema del ajuste sexual después del ictus, ¿no? Y tiene también su sentido, porque yo pienso, ¿cuántos pacientes llegan a rehabilitación y te dicen, bueno, tú me dirás qué tengo que hacer, ¿no? Y es como que, bueno, aquí el profesional es el que me dice lo que tengo que hacer. O sea, están un poco abiertos a lo que nosotros les demos pie, ¿no? Y lógicamente, si nosotros hablamos de vestido, pues el paciente puede hacerse a la idea que vamos a trabajar el vestido. Si hablamos de marcha, pues el paciente va a entender que nosotros lo que ofrecemos es marcha. Si hablamos de esfínteres, se entiende que vamos a tratar esos temas. Si no hablamos de sexualidad, se entiende que no vamos a tratar la sexualidad. O sea, ya simplemente con el hecho de no incluirlo en nuestra valoración, ya estamos transmitiendo el mensaje de que queda fuera de nuestra intervención, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido que sea el paciente el que espera del profesional que al menos saque el tema, ¿no? Entonces aquí, pues, nota mental, a ver, yo mañana en mi trabajo, ¿qué cambios me propongo? No sé vosotras. Ana, tú ya estás ahí metida a tope en el tema, ¿no? Pero es verdad. Es que tiene todo el sentido que seamos nosotros los que empezamos. Sí, totalmente. Además, pues, ya está con toda la naturalidad, metiéndolo dentro de como una valoración, dentro de quizás no de una forma quizás tan explícita, pero al igual que tampoco explicitamos muchas veces ámbitos tan íntimos como el tema del inodoro o el tema de tal, sino que es un poco más a nivel genérico. Dentro de esa generalidad, incluirlo también y poco a poco, cuando se establezcan objetivos más específicos, mucho más concretos, decir, vale, esto
qué es lo que realmente tenemos que analizar, dónde es realmente donde tú tienes el problema, dónde tengo yo que empezar a ver qué parámetros podemos trabajar o donde yo puedo aportarte ayudas o otro enfoque, ¿no? Entonces, sin dejarlo fuera, yo creo que el irlo naturalizando sería, como tú dices, lo principal. Incluso cuando se propongan nuevos objetivos, muchas veces no, o en mi caso a veces pasa de, bueno, esto ya lo hemos conseguido, ¿no? Venga, vamos a establecer nuevos objetivos. Ay, pues ahora no se me ocurre. Yo te voy a dar una serie de... A ver, escoge tú, ¿no? Muchas veces también el paciente, o en algunos casos, ¿no? Es como, pues como que ya tenía este objetivo que lo quería conseguir. Estamos en ello, ahora ya como que me cuesta, ¿no? Ver qué otras potencialidades quiero resaltar o en dónde me quiero yo defender. Como, bueno, yo te voy a proponer ideas, a ver qué tal. Quizás, ¿no? En ese tipo de cambios, ¿no? De objetivos o de nuevas propuestas, iniciar un poco esas conversaciones. Puede ser quizá una, ¿no? Porque ahora cuando vayamos un poco al modelo Plisis, ¿no? Que comenta, ¿no? Pues esa necesidad también de dar espacio al paciente, ¿no? El modelo Plisis es un modelo que ya tiene sus añitos. Pero es verdad que el que últimamente muchos artículos mencionan que es el que más está funcionando, sobre todo porque es un modelo que permite crear un espacio y dar permiso al paciente a mostrar un poco sus inquietudes, sus dificultades, pero también es un modelo que da protagonismo a la persona terapeuta, ¿no? Para sugerir un poco esa información que quizás el paciente no tenga a nivel sexual, dar un poco no educación sexual, ¿no? Porque tampoco, si no tenemos formación específica, ¿no? Pero sí darle como diferentes alternativas de esa expresión sexual que quizá, o de esa participación en actividades sexuales que quizás es lo que nos está demandando, ¿no? En ese espacio de permiso que le demos. Ver de qué manera nosotros podemos ofrecer esa ayuda, qué sugerencias específicas luego podemos darles, si no desde nuestra profesión, buscando a otro profesional de referencia, y luego, cuando ya tengamos toda esa información, que el paciente se sienta cómodo, nosotros tenemos alternativas, veamos si nosotros podemos sugerir ciertas modificaciones o la derivación a otro compañero, empezar a analizar, vale, ¿cuál es el problema? Tus componentes físicos, cognitivos, sensitivos y demás. Vamos a ver un poco cómo podemos defendernos dentro del ámbito sexual con esta problemática, con qué otro instrumental podemos sentirnos cómodos y que esos componentes no estén influenciando. El problema es el entorno, vamos a analizarlo, vale. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el entorno para que tú te sientas más cómodo? Hay que también hacer otros cambios dentro de la propia tarea sexual, hay que cambiar tus hábitos sexuales. Vamos a ver cómo los podemos analizar. Entonces, ahí, en cada una de las fases, ver dónde estamos, dónde está el paciente, en qué momento tenemos que ir pasando de una fase a otra, pero sí que es un modelo que es verdad que yo no lo he puesto en práctica así directamente, pero bueno, he leído mucho y me parece que es un modelo que da como espacio a que el paciente siente como, vale, ya creo que es un problema, le voy a dar valor al problema, porque además mi terapeuta me está guiando y le está dando también importancia o soluciones a esto que yo, con lo que me estoy encontrando. Que quizás en otro tipo de áreas y actividades lo vemos muy normal, lo tenemos como más naturalizado, pero quizás aquí ese primer momento de crear espacio y vínculo creo que puede ser la clave, quizá. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces bueno, cómo empiezas, ¿no? Pues a lo mejor una vez que has empezado, has creado el vínculo, como que sin ser especialista, pero a lo mejor como propio terapeuta tienes herramientas para hacer determinados abordajes, ¿no? En ese sentido de vamos a ver entorno, vamos a analizar tal, qué cambios se pueden hacer, pero muchas veces ese inicio a lo mejor es una de las cosas que fallan. De hecho, una de las cosas que planteaban en el artículo, ¿no? Como que decían que una de las demandas de los pacientes era que hubiese eso, que iniciase el equipo rehabilitador, ¿no? Pero quizás simplemente un inicio no de entrar muy en lo personal, sino informarme qué cosas pueden pasar después de unirte con mi sexualidad, ¿no? Pues mira, los próximos 3 meses vas a encontrar, yo qué sé,
alguna cosa así que sería como el momento de decir, igual que te informamos que vas a tener problemas en el control de esfínteres, que vas a tener problemas en la alimentación, que vas a tener problemas en el lenguaje, vas a tener problemas en el área sexual en estos aspectos, o pueden aparecer, ¿no? Como diciendo, es que ni siquiera nos encontramos eso, ¿no? Que sería como el primer abordaje de decir, venga, vamos a darle un espacio a lo sexual, ¿no? Pues creo que incluso romper esa primera baza, ¿no? Ese primer contacto es algo complicado y que muchas veces si lo haces desde la parte más aséptica, menos personal, ¿no? Como diciendo, oye, pues estas son las consecuencias que vas a tener, ¿no? Que es lo que planteaba en el artículo, pues ya sería un momento de introducir la sexualidad desde las fases iniciales de ictus, ¿no? Y tampoco se hace, ¿no? Es como te anticipo, mira, pues va a probar problemas de lenguaje, vamos a encontrar problemas de movimiento, problemas de equilibrio, y luego ahí no se comenta, ¿no? Y es como, bueno, nada más que desde ese inicio ya me estáis generando el tabú, ¿no? Un poco lo que decía Merches. Si nadie lo ha nombrado es porque esto es así y es No lo que existe, hay, claro. no hay otra, ¿no? Entonces, creo que si ese modelo, que no lo sé, no lo conozco, a lo mejor tendremos que mirarlo un poquito más, pero en los 10 te da como esa herramienta de iniciar, creo que es una ayuda interesante, ¿no? Porque a lo mejor ese primer abordaje o vamos a poner en la mesa a hablar de esto como una actividad más, puede ser un inicio que aunque luego tengas más o menos herramientas o aprendas a derivar, pero por lo menos nos dé esa primera baza de decir, bueno, vamos a hablar de esto y vamos a ver qué problemática hay, ¿no? Y si yo puedo solucionarlo o no, de qué manera lo vamos a abordar o cómo se va a trabajar. Pero claro, los problemas que no se nombran no son problemas. Ese es lo que nos encontramos cada día, ¿no? Entonces, mientras no se nombre, eso va a estar ahí, a no ser que te encuentres, pues, o como una persona que lo vive con mucha angustia o que se salta ese tabú y te lo plantea, como hemos tenido algunas familias, ¿no? Que lo plantea, pero de normal, si nadie lo plantea como un problema, pues aquí no hay problema, ¿no? Que el problema sigue existiendo. El problema sigue estando, pero nadie lo nombra. Y lo malo de esto es que luego esos problemas de los cuales no se habla se pueden enquistar y luego sí que es más difícil de abordarlo, ¿no? Sí, sí que es cierto. Pues sí, yo creo que, bueno, a mí es verdad que esto que habéis comentado me parece como un cierre porque yo creo que el artículo está más que analizado, pero eso que hemos comentado lo último, ¿no? Relacionado con el modelo PLISI, ¿no? Que es el que nos presentan aquí, es que hay que presentar la sexualidad como otra área que se afecta a otro hándicap, ¿no? A nivel de pérdida de identidad, de roles y ocupaciones que sufre una persona con un ictus desde un primer momento, naturalizándolo dentro de una entrevista, la valoración o planteando lo que va a acontecer después del ictus desde el sistema médico o cuando llega al equipo de rehabilitación. Entonces yo creo que sería como un buen cierre de tenemos que posicionarnos como equipo de rehabilitación, tenemos que adentrar la sexualidad dentro de nuestro protocolo de valoración, presentárselo a la persona y con este tipo de artículos que recogen una gran variabilidad de disfunciones sexuales que pueden tener las personas con ictus, pues como, bueno, puede haber afectaciones en esta área, hay personas que tienen este tipo de déficit, vamos a ver un poco cómo te desenvuelves y soy el profesional que podemos analizar un poco si en tu día a día esto se puede trabajar de alguna manera o debemos de qué manera podemos acoplarnos a tu nueva situación para que disfrutes de una vida sexual o de una identidad sexual lo más plenamente posible. Entonces, yo creo que con eso yo me quedaría. No sé vosotras. Muy bien. Una buena conclusión. Sí, ¿no? Pues bueno, yo creo que más o menos hemos terminado el artículo.
A mí es que es verdad que este tema me gusta mucho, creo que se le da muy poquita importancia, creo que tenemos que investigar un montón y creo bueno, que incluyendo poquito a poco estos nuevos cambios, estos pequeños hábitos de meterlo en valoración, de nombrarlo, de dar apoyo al paciente y dar permiso a que comente en una conversación cotidiana y normal el tema de la sexualidad, creo que ya es mucho para lo que, para quizás lo que no hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Que yo me incluyo porque es verdad que muy poquitos pacientes son con los que todavía a lo mejor el vínculo permite este tipo de conversaciones. Entonces, bueno, yo animo a que todas hagamos este tipo de modificaciones en este 2023, ¿no? Ya que tenemos año nuevo, propósitos nuevos, pues un poquito más de sexualidad en nuestra práctica diaria y terapéutica también. Eso te iba a decir, eso siempre está bien. En la práctica diaria y en la terapéutica, en todas. Muy bien, chicas. Pues bueno, nos vemos entonces, si queréis, en el próximo capítulo. Claro. Y vemos un poco si seguimos por aquí o ya nos vamos a otra temática. Así que nada, chicas, encantada como siempre y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Un chao. besazo. Adiós. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.